Hola, ¿qué tal? Vamos a ver el siguiente video que dice que es de un problema de números y nos dice que la suma de los dígitos de un número de dos cifras es 16 y el cociente del número original con el número que resulta al invertir los dígitos es 1, con un residuo de 18. ¿Cuál es el número? Ahora, antes de resolver este problema, vamos a recordar algo muy rápido, que es lo que ocurre cuando yo hago una división. Si escribo 9, por ejemplo, dividido entre 4, sabemos que en la parte que está dentro del signo, el 9 se llama dividendo, el 4 se llama divisor, el resultado se va a llamar cociente. Aquí sabemos que debo de multiplicar 2 por 4 para que se vuelva 8 y eso se lo voy a restar al dividendo. 9 menos 8 se va a convertir en 1. Este resultado se llama residuo. Ahora, la forma correcta de escribir esta respuesta sería que su cociente es 2, pero también debo de incluir el residuo. El residuo, como no se puede dividir entre 4, se deja indicado. 2 más 1 dividido entre 4. Lo estoy dejando indicado. Lo podría dejar también como 2 enteros, un cuarto. ¿Sí? Esa sería otra opción de decirlo. ¿Estamos bien? Entonces, vamos a continuar. ¿Cómo va a quedar esta operación? Ya habiendo dejado nosotros esto en claro de cuáles son las partes de la división y de que el resultado queda como 2 enteros, un cuarto, porque se le suma al cociente el residuo dividido entre el divisor, podemos pasar a resolver la operación. Esto era solo para recordar esta parte de la aritmética. Empecemos. Dice que tengo dos números. Bueno, o sea, tengo en realidad un número, pero que tiene dos dígitos, que tiene decenas y obviamente también tiene sus unidades. Recordemos que los valores que están aquí van a ser valores absolutos. Para encontrar el relativo debería de multiplicarlo por 10, el de las decenas, y por 1, el de las unidades. Si nos dicen que la suma de los dígitos de un número de dos cifras es 16, significa que uno de los dos va a ser x. Puede ser cualquiera, yo se lo voy a poner al de las unidades, x. Y por lo tanto el otro tendría que ser 16 menos lo que ya conozco que es x. 16 menos x. Ese es el de las decenas. Cuando yo conozco la suma de dos números y conozco uno de esos dos números originales, si se lo resto al resultado me va a dar el otro número que no conozco. Eso fue lo que hice acá, por eso es que tenía x y le resté a 16 x y me da el otro número desconocido. Este es nuestro valor absoluto dentro de las cifras de cada número. Miremos cómo quedaría el relativo. Si multiplico 16 menos x por 10, se va a convertir en 160 menos x por 10 se convierte en 10x. Más, ahora multipliquemos x por 1, porque es el de las unidades, y sigue siendo x. Desde luego, puedo reducir. Aquí se va a convertir en 160 menos 10x más x se va a convertir en 9x. Y este sería nuestro número original. Pero después el problema dice, estamos viendo acá que dice, el cociente del número original, o sea, si yo lo tomo y lo pongo como dividendo con el número que resulta al invertir los dígitos, debo de encontrar ese y lo pongo como divisor, es 1. Dejémoslo hasta ahí por el momento, porque después nos hablan de que tiene un residuo de 18. Entonces miremos qué es lo que va a ocurrir. Si le damos vuelta a nuestros dígitos y pongo de primero ahora decenas, unidades y al invertir los dígitos quedaría x acá y del otro lado 16 menos x. Y lo multiplicamos por 10 y por 1. Entonces veamos, x multiplicado por 10 se va a convertir en 10x más el resultado de multiplicar 16 por 1 sigue siendo 16 y menos x por 1 sigue siendo menos x. Desde luego, podemos reducir términos semejantes y veamos que 10x menos x se va a convertir en 9x.
Y el 16 simplemente lo copiamos a la par. Tenemos el número con sus cifras invertidas. Entonces decía que el cociente de el número original, que era 160 menos 9x, entre el número que resultaba al darle vuelta a sus cifras o al invertirlas, era 16, más 9x, dice que esto va a ser igual a 1 más el residuo dividido entre el divisor. Ahí dice claro que el residuo es de 18, dice aquí. Nuestro residuo entonces va a ser 18, apuntémoslo, 18 dividido entre el divisor, que era 16 más 9. 16 más 9x. Así como lo hicimos al inicio del video con números aritméticos normales, lo estamos haciendo acá. Lo siguiente sería colocarle ahora un valor 1 al que está aquí y operar. En el lado izquierdo tengo un solo término, 160 menos 9x. Pero en el lado derecho tengo dos términos. Entonces esos dos términos los tengo que convertir en uno obligatoriamente. El MSM va a ser 16 más 9x. Si yo tomo este 16 más 9x y lo divido entre 1, sigue siendo 16 más 9x. Por 1 se convierte en 16 más 9x. Más, ahora, ¿qué ocurre si divido 16 más 9x entre 16 más 9x, que es lo mismo? Se va a convertir en 1. Y si lo multiplico por 18, sigue siendo 18. Tenemos ya un término de cada lado. Ahora, como los denominadores son idénticos, los puedo simplificar. Los puedo simplificar porque si yo tomo esto que está acá y lo paso a multiplicar aquí, se simplificaría con el denominador. Por eso es que se simplifican términos iguales en los denominadores siempre y cuando sean idénticos. Aquí están. Y si no son idénticos, puedo reducirlos. En el caso de que fueran números, por ejemplo, un 6 de un 3. Pero a lo que vamos es que ahora ya solo nos queda 160 en la parte de arriba menos 9x. También voy a traer para el lado izquierdo los valores que están en el numerador del lado derecho. El 16 se volvería menos 16. El 9x se volvería menos 9x. Y el 18 se volvería menos 18. O sea, no es que les esté cambiando el signo. Quiero que recordemos bien eso. Cuando ustedes trasladan un número o un término de un lado hacia el otro de la ecuación, pasa a ser lo contrario. Si está sumando, pues obviamente lo contrario va a ser restar. Si está restando, lo contrario va a ser sumar. Pero si estuviera dividiendo, lo contrario va a ser multiplicar. Y si estuviera multiplicando, lo contrario es dividir. Ahí no se tocan los signos. Entonces debemos de recordar siempre eso. Veamos qué queda acá. Si reduzco semejantes, menos 9x se va a convertir en menos 18x. Muy bien, ahora veamos lo demás. ¿Qué pasa con el 160 que está acá, menos 16 que está ahí, menos 18? Dice que esto se va a convertir en 126 positivo, más 126. Y esto va a ser igual a 0. Listo, tenemos un término con una literal o con una incógnita. Y tenemos también el 126. Yo los quise tener del mismo lado para reducir semejantes. Si hubieran podido dejar también números de un lado, letras del otro, como mejor nos parezca. Dejamos ahora el 126 del lado derecho con signo negativo y decimos que x es igual a menos 126 dividido entre menos 18. Cuando hagamos eso nos vamos a dar cuenta que 126 dividido entre 18 nos va a dar 7 y menos entre menos nos da más. Por lo tanto, la respuesta es que x vale 7. Con eso resolví la ecuación. Ahora, quiero que veamos el número original. En el número original, que es este que está acá, las decenas decía 16 menos x. Ahora sé que 16 menos x es 16 menos 7, que sería 9. Vamos a escribir aquí el 9. ¿Sí? Miremos qué más. Decía que el otro número era x, o sea, 7. Tengo un 97. Y decimos que esa es la respuesta final. Desde luego que esto se puede comprobar si nos ponemos a analizar
y escribiéramos ahora con color celeste solo para la demostración, tenemos 97 de este lado. Dice que si yo vengo y le doy vuelta a los dígitos y escribo esto dividiendo ahora 97 entre 79, el resultado debería de ser igual a 18, a 1 con un residuo de 18. Así dice. Veamos, 97 dividido entre 79. ¿Sí? Va a ser 1, obviamente. 1 por 79, 79. Y ahora restamos. 97 menos 79 nos va a dar 18. Nos queda un residuo de 18, nos queda un cociente de 1 y tendríamos que escribirlo como un entero más 18 dividido entre 79. Dijimos que la forma alterna es 1, un entero, 18 79 avos. Y ahí tenemos nuestra respuesta y la comprobación de que el valor que averiguamos es el correcto. Por lo tanto, decimos que esta es la respuesta final. Muchas gracias por su atención.